Dios les bendiga, mis hermanos, buenos días. Estamos aquí nuevamente para iniciar este día domingo con la bendición de tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Y creemos que todas las cosas que vienen en la palabra de Dios siempre nos ayudarán para bien. Y quiero bendecirlos a todos y cada uno de ustedes. Quiero darles gracias por todas sus oraciones, por toda su intercesión. Por los que han podido enviar ofrendas. Queremos decirle que estamos agradecidos con Dios por ello, porque vemos el esfuerzo que cada uno hace, y queremos decirles que estamos cada día mejor. Gracias por esas oraciones. Todavía me queda un tiempo de convalecencia, pero va mejorando todo, gracias a Dios, y aquí estamos nuevamente para iniciar en este día de servicio. Y quisiera empezar haciendo una oración. Si usted me acompaña cerrando sus ojos, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, nuevamente a bendecir tu nombre, a decirte, Señor, que nuestra vida depende de la bendición que tú tienes para nosotros. Gracias por darnos la vida, gracias por conservarnos, Señor, a salvo. Oro por toda tu iglesia, Señor, y te pido que los guardes, los protejas, los libres de todo mal, y podamos todos, Señor, en un día pronto volver a reunirnos, Señor, como congregación en el edificio que nos has permitido conservar. Gracias por esa bendición, y queremos, Señor, ahora en esta conexión del Espíritu de Dios, donde estamos presentes en Espíritu, a los que has puesto en nuestro corazón hambre y sed de tu palabra, venimos, Señor, delante de ti pidiendo tu porción que tienes para nosotros en este día. Nos ponemos en tus manos, Señor, creyendo que tu pueblo será bendecido. Usa mi vida, Señor, para bendecir a tu iglesia. Te lo ruego y bendigo tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues vamos a entrar en la palabra, y yo creo que esta porción que vamos a considerar quizás algunos les es de conocimiento ya, quizás algunas personas no hayan oído un tema así, pero creo que la Biblia está al alcance de todos para que podamos todos leerla y para que podamos nosotros aprender de ella. Sucede que cuando uno está temprano en el Evangelio, a veces hay libros que se nos complica un poco leerlos por el lenguaje que viene marcado en él, pero hoy vamos a ver algunas cosas sencillas pero importantes, y para esto quiero llevarlos al Apocalipsis capítulo 18 para que demos lectura del verso 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 18 versículo 1. Decía el apóstol Juan al escribir este libro: después de esto vi otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con las riquezas de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Bueno, esta porción de la Escritura está enfocada con situaciones que vienen desde el cielo a la tierra. Advertencias de parte de Dios enviando ángeles a visitar la tierra trayendo mensaje, que dice que cuando él vio que otro ángel descender del cielo, quiere decir entonces que estuvo teniendo revelaciones de los ángeles de Dios, de cómo eran enviados a la tierra
con comisiones de Dios. Cuando Dios envió, por ejemplo, en el tiempo de Abraham, y quería hablar, iba a hacer algunas cosas en la tierra, él dice que nunca hace las cosas sin antes revelársela a sus santos los profetas. Y Dios envió a Abraham mensaje por medio de ángeles. Y dice que Jehová se le apareció. Y cuando Abraham levantó su rostro, dice que veía venir 3 hombres. Y esos 3 hombres traían cada uno una comisión. Eran 3 ángeles. En el nombre del Señor venían a hacer una función. Entonces cada ángel tiene, cuando es enviado, lleva una comisión. Cuando Dios envía un ángel a la iglesia, lo hace con comisiones, con funciones. Y en cada iglesia Dios debe de tener siempre, de las que Él pone, debe tener un ángel en la iglesia que es el que está trayendo los mensajes de parte de Dios para comunicárselos a su iglesia. Y aquí dice Juan que él vio que descendía otro ángel y dice que tenía gran poder y que toda la tierra fue iluminada con su gloria. Obviamente este no era un ángel a una iglesia local, sino que era un ángel que venía con una función que traía un mensaje a toda la tierra. Así que este tipo de mensaje es para todos los tiempos, para todas las naciones, para todas las tribus, para todas las lenguas, incluyendo el tiempo presente. Trae un mensaje. Y entonces, como el mensaje era profético, dice que había clamado con potente voz. Y entonces el mensaje que transmitió era de una caída. Decía, cayó la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué tuvo que derribar el Señor a Babilonia? ¿Por qué tuvo que hacer esto? Porque estaba cayendo, se había convertido. Pero fíjese que la iglesia somos llamados a convertirnos, pero del mundo de la oscuridad a la luz. Pero esta Babilonia ya estaba en la luz y dice que se convirtió en habitación de demonios. Una iglesia debe estar llena de visitaciones de los ángeles de Dios. No, las iglesias no deben ser utilizadas para hacer habitación de demonios. Cuando dice aquí que era habitación, quiere decir que ahí vivían. En Babilonia había toda clase de visitaciones de seres espirituales que aquí la Biblia les menciona demonios. Quizás ellos, cuando estaban en su tiempo en el desarrollo, pensaban que lo que tenían eran ángeles de Dios. Pero dice que se convirtió en habitación de demonios. Quiere decir que Dios se apartó de ahí porque no pusieron atención a sus mensajes. Si algo contrista al Espíritu de Dios en todo tiempo, es que uno, en vez de honrarlo, lo deshonre. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando visitó a Jerusalén, Él cuando llegaba a las sinagogas, cuando llegaba a los templos, no lo aceptaban como el enviado de Dios, como el apóstol de Dios, sino que lo resistían, lo rechazaban, y entonces le contristaron el espíritu y se salía. Y la gente se encontraba más fácilmente con el Señor por fuera que dentro de las sinagogas, porque se habían convertido en otra cosa, ya no en el lugar de edificación espiritual por parte de Dios, sino que se habían convertido en una forma de religión solamente, donde en vez de que se estuviera moviendo el Señor, se movían espíritus que aquí la Biblia les llama así. Es terrible mencionarlos. Tan solo decir la palabra demonio nos implica algo que está muy, muy mal, algo que está de la oscuridad. Y dice que era guarida de todo espíritu inmundo. Notemos que hace una diferencia entre demonio, entre espíritu inmundo y en ave inmunda y aborrecible. Quiere decir que no estaban ya los ángeles de Dios tampoco, ni estaba el Señor, sino que estaban los demonios,
No había limpieza, sino que había inmundicia, y no había tampoco ningún ángel, porque causaban que la gente, en vez de que tuviera encuentros con Dios, lo que tenían eran encuentros con quizás gárgolas, o quizás con animales de la oscuridad, como se maneja donde hay la hechicería, que utilizan como el búho, como la lechuza, como ciertos animales que son de la oscuridad y que son considerados en la palabra de Dios en el capítulo 11 de Levíticos como aves inmundas. Y estaban ahí, pero estaban afectando de una manera tan tremenda que dice en el verso 3 que porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, incluyendo a los reyes de la tierra y también a los mercaderes que se mencionan en este verso número 3. Dice que la utilizaban para enriquecerse. Si algo yo he podido entender, que cuando Jesús vino a la tierra, dice que Él vino siendo en su nacimiento, recibió ofrendas de reyes. Y llegaron y le trajeron oro, incienso y mirra. Y Él tenía tesoro. Pero dice que Él se hizo pobre para enriquecernos. Quiere decir que tomó de sus bienes y lo repartió entre los pobres, y dice Él en su palabra, su justicia permanece para siempre. Entonces, esto a mí me habla que la fe no debe ser un medio de ganancias, de enriquecimientos particulares, sino que debe ser un lugar donde se puedan suplir necesidades de los tres ámbitos: espiritual, emocional y también, ¿por qué no decirlo?, material o físico. Y estos de Babilonia habían hecho, como decía alguien, solo como el asadón, solo para acá y no para allá. Cuando la Escritura enseña que había principios desde que empezó el Evangelio, diciendo que dando también se recibe. Entonces ellos habían caído en una pasión, pero por la arrogancia, por la vanidad, por el buen nombre, la buena fama, por las riquezas. Y todas estas cosas estaban causando que fueran en un declive y se fueran convirtiendo de la luz a la oscuridad. Quiere decir que fue gradualmente su caída. Iniciaron mal y acabaron peor. Pero dice en el verso 4 que oyó otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados. Quiere decir, hermano, que como decían antes, ¿verdad? Mi mamá, yo escuché que decían: el que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Qué comunión tiene en el lenguaje bíblico la luz con la oscuridad? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguna. Entonces todo el que es pueblo de Dios es para recibir este mensaje de esta otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados. Quiere decir que donde abunda el pecado, dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces cuando el pecado empieza a multiplicarse, dice que estaban amontonados hasta el cielo. Yo no puedo imaginar cómo un pecado puede ir encima de otro hasta que llegue hasta el cielo, pero así lo dice aquí. Y entonces me puedo dar cuenta que es transgresión tras transgresión tras transgresión, porque el Dios que nosotros conocemos nosotros ahora es el Dios que es grande en misericordia y amplio para perdonar, y que es paciente y lento para la ira y grande en misericordia. Pero esta Babilonia no aprovechó los tiempos de misericordia, sino que siguió amontonando sus pecados. Hay mucha gente que a veces pregunta: hermano, pastor, ¿es peco si voy al cine? Hermano pastor, peco si voy a Las Vegas. Hermano pastor, peco yo si voy a un lugar donde es considerado habitación de demonios. Pues aquí la Escritura
le dice que Babilonia se había convertido en eso y que salieran de ahí para que no fueran participantes de sus pecados. Ahora, participar con el pecado quiere decir practicarlo también, aprender a vivir en él. Pero también puede ser el sufrimiento de las consecuencias por andar en lugares que están sentenciados a la destrucción. Si una ciudad, como por ejemplo vemos en la Biblia, las ciudades de Ena, Seboín, Sodoma y Gomorra, que cuando vinieron esos ángeles venían para sacar de ahí al pueblo mío. Y entonces llegaron con Abraham y le dijo, ¿tienes alguien en esa tierra? Porque venimos para que esas tierras sean destruidas. Y entonces le dijo, allá yo tengo a mi sobrino Lot y te ruego por él. ¿Tienes alguien más? Pues su familia, a todos ellos para que sean sacados. Entonces venían con esta misma función. Salir de en medio de ella, pueblos míos, para que no seáis participantes de sus pecados. Tantito más y se quedan y acaban ellos contaminados con el mismo espíritu que envolvía a todas esas poblaciones. Y entonces le dijo que salieran de ella para que no vinieran sobre ellos las consecuencias de su pecado, que iba a hacer que descendiera fuego del cielo que los consumiera a todos. Pero no lo hizo hasta que sacaron al pueblo mío, como dice aquí en la escritura. Y entonces fueron y lo sacaron, le dijeron, date prisa y huye y no voltees para atrás, no vuelvan atrás. Pero la mujer de Lot volteó hacia atrás y ella le alcanzó el juicio que no era para ella, sino para los habitantes. Pero cuando dice que volteó hacia atrás, esto a mí me habla de que su corazón todavía estaba enfocado en aquello. Y es por ello que dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis, y luego dice aquí, de sus plagas. Porque los pecados se habían amontonado hasta el cielo y Dios se había acordado de sus iniquidades. Entonces cuando Babilonia llega ese mensaje que dicen, cayó la gran Babilonia. No es porque Dios haga acepción de personas, no es porque Dios es un Dios que espera que puros ángeles estemos aquí en la tierra, no. Lo que pasa es que había muchos abusos, dice que se habían amontonado los pecados hasta el cielo. ¿Cuántos no serían? Si yo le aseguro que si midiéramos de la tierra hasta donde Dios tiene sus jueces, le aseguro que medirían kilómetros y quizás años luz. Tantísimos pecados cometidos hasta que Dios no soportó más tolerar el dar oportunidad a que procedieran a un arrepentimiento. Entonces le dice al pueblo, ni modo, vamos a tener que sacarlos. Y envió su ángel que trajera ese mensaje. Dios ha estado enviando mensaje a través de ángeles, pero qué cosa curiosa, porque yo no veo que en Babilonia hayan venido algunos ángeles que le digan, salgan de ella, pueblo mío, y salgan de este lugar, y otros que le dijeran, no, regrésense. Yo no veo eso. Yo lo que veo es un solo mensaje claro, salid de en medio de ella. Ahora, en este tiempo es un tiempo de confusión, porque mucha gente está diciendo en el mensaje que se predica hoy, estemos guardados. Y otros están diciendo, no, salgamos y prediquemos. Y hay una ambigüedad de mensajes que lo único que causa es una confusión. Pero Babilonia significa confusión, pero es una confusión espiritual. Es decir, que la gente no podía distinguir entre lo que es el mensaje de Dios y el mensaje que no viene de Dios. Hoy en día está pasando eso, confusión espiritual. A lo bueno se le ha llamado malo y a lo malo se le ha estado llamando bueno. Se nos está diciendo de que viene con el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que cuando fuera la venida del Hijo del Hombre, estaríamos como en los tiempos de Noé o como en los tiempos en que Lot tuvo que salir de Sodoma y Gomorra. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde la gente se llevaba una vida a la que todo el mundo lo llamaba bien.
Pero cuando Dios visitó y envió su mensaje, determinó que eso no era nada bien. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Babilonia cayó en esta contaminación? ¿Por qué tanta mercadería? ¿Por qué tantos reyes? ¿Por qué tantas naciones se vieron involucradas para ser afectadas de la misma manera? Ahora notemos que Babilonia que habla aquí no es solamente una localidad terrena como fue en un tiempo, sino que dice aquí que afectó a todas las naciones. Quiere decir que su administración alcanzó hasta gobernantes, porque aquí dice de los reyes. Alcanzó a los reyes, a las naciones, a toda la tierra, y eso lo que provocó es que vinieran plagas. Ahora, las plagas que Dios envió en el tiempo de Egipto, cuando estaba el pueblo de Israel y que llegó Moisés para soltar 10 plagas, estas plagas no afectaron al pueblo de Dios, que se mantenía obedeciendo la instrucción de Dios, de que se metieran en sus casas y que nadie saliera hasta que pasara la indignación, es decir, las plagas que iban a causar muerte y enfermedades. Y los que se mantuvieron dentro de esa instrucción y pusieron la sangre en los postes y en el dintel de la puerta, sin salir de ahí, se mantuvieron a salvo. Y no era que no tenían fe, al contrario, era una obediencia a la instrucción de Dios de que se guardaran. Hoy en día se está diciendo, ¿dónde está Moisés diciendo que se meta uno en las casas? No, Moisés está diciendo personalmente, pero en Moisés se le dieron leyes. Y estas leyes están diciendo, métanse en sus casas. Y mire, están abriendo lugares donde la gente puede ir. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que se ha expandido la contaminación y siguen los muertos multiplicándose. Entonces este asunto, aunque es en parte de fe, también es en parte de sabiduría. Porque la Biblia dice que el sabio, cuando ve venir el mal, se aparta. Usted puede ver a Jesús que un día lo iban a aventar a un desfiladero, a un despeñadero, y dice que se les escabulló por en medio. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que él tuvo que irse? ¿Cómo fue que a veces se ocultaba para no salir al público? Y sus hermanos le decían, pues si tú eres el Cristo, pues ¿por qué te escondes? Esa no era falta de fe, eso era sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios tenía una función que él tenía que cumplir. Y él no se podía mover por los rumores de lo que oyen por fuera en las opiniones particulares, sino que se tenía que mover en la comisión de Dios. Él decía, lo que veo hacer a mi padre, eso hago. Lo que oigo oír de mi padre, eso hablo. Y él no se ponía a estar queriendo complacer opiniones. Él solamente dice que él tenía una comida que comer y era hacer la voluntad de Dios. Entonces él tuvo que en algunas ocasiones ocultarse. En algunas ocasiones tuvo él que salir y hablar, pero Dios le marcaba los tiempos. Obviamente se mueven muchas cosas en los tiempos de Dios. En ese tiempo estaba el Imperio Romano y ese era un peligro, y Jesús a veces se tenía que ir de los lugares porque lo estaban acechando para matarlo. Eso no era temor, eso era sabiduría. Y yo creo que lo que ahora está moviendo a la iglesia no debe ser el temor. Lo que debe estar moviendo a la iglesia es la sabiduría. Y nosotros creemos que obedeciendo a Dios vamos a permanecer a salvo. Bueno, esta Babilonia, no, le decía yo que no era una localidad solamente terrena, porque estaba afectando a naciones. De ahí había salido, de esa localidad habían salido para las naciones muchos mensajes, muchas costumbres, muchas bebidas, es decir, del mismo espíritu se estaba moviendo por todos lados, que había sido aceptada por las naciones. Aquí le pudiéramos poner por la ONU, aquí pudiéramos ponerle por los gobernantes, los presidentes, aunque mencionan a los reyes de la tierra, que en la actualidad también hay reyes. Pero dice que a todos ellos les habían dado de la misma comida, la misma bebida, y se habían enriquecido hasta los mercaderes. Quiere decir que las cosas que van a edificar a la fe
no deben ser para andar saciando voluntades para ganar número. Las cosas que conciernen a la fe no deben ser utilizadas para lograr mercaderías, para tener ganancias, para enriquecerse. El propósito de la fe es sí alcanzar almas para que sean salvos, para que sean limpios, para que sean sanados, para bendecirlos, para prosperarlos, para enriquecerlos. Pero no es esa la meta. La meta es la salvación de sus almas para prepararlos para la vida eterna. Y lo demás son añadiduras que todos necesitamos. Yo necesito las añadiduras igual que usted. Yo necesito tener con qué poder ir a hacer compras de provisión para mi casa, para sustento de mi hogar, igual que usted. Pero no debe ser esa la meta. La meta tiene que ser siempre nuestra conexión con Dios. Entonces, cuando vamos al capítulo 5 de Zacarías, vaya conmigo a Zacarías capítulo 5 en el verso número 5. Aquí se menciona de un ángel nuevamente. Y fíjese cómo en este tiempo se movían ángeles, pero también se movían demonios. En Babilonia había demonios, y cuando Dios hablaba acerca de Babilonia, enviaba ángeles para avisar acerca de lo que estaba por acontecer a Babilonia, o de lo que estaba pronosticado para Babilonia. Pero aquí fíjese en el capítulo 5 de Zacarías, en el verso 5, dice: y salió el ángel que hablaba conmigo, decía Zacarías, el profeta de Dios, y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y le dije: ¿qué es? Y él dijo: esto es la efa que sale. Y añadió: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí una tapa de plomo fue levantada, y había una mujer sentada dentro de la efa. Entonces dijo: esta es la maldad. Ahora note una cosa. En la visión que está teniendo Zacarías, notemos esto, que en primer lugar quien le estaba hablando era un ángel de Dios. En segundo lugar, que le empezó a mostrar visiones. Y Zacarías como profeta nos enseña a nosotros, los que escuchamos, los que tenemos visiones, los que tenemos sueños, los que recibimos mensajes, a preguntarle a Dios qué es lo que estoy viendo en la visión. Y él le dijo en el verso que acabo de leer, en el verso 6, y le dije: ¿qué es? Y él le dijo: mire, tenemos que aprender a preguntarle a Dios y a esperar que nos conteste. Porque más de las veces los que recibimos mensajes, queremos que alguien más nos diga qué significa, en vez de preguntarle al Señor qué es. Ellos no acostumbraban ahí con la gente a decirle: ¿qué será lo que Dios me mostró? No, ellos le preguntaban al Señor, al ángel del Señor, el espíritu que no lo veía, pero que en un momento le abría los ojos. Y entonces, cuando le dijo que había una efa, y dice que había dentro era una especie de caja, donde adentro, porque tenía una tapadera, había una mujer, y esa mujer dice que era la maldad. Notemos que la maldad es lo que causó que el que cayó, que nosotros consideramos como el ángel, que era el querubín, Luzbella, o Lucifer, o Luzbel, cuando cayó fue influenciado por este personaje, que aquí se menciona que era una mujer que se llama la maldad. Dice que hasta que la iniquidad o la maldad llenó su corazón, quiere decir que lo estuvo ministrando, y él le seguía. Quizás al principio no le aceptaba, quizás lo rechazaba, pero de tanta insistencia, llegó el momento en que le fue llenando y le fue aceptando poco a poquito, hasta que alcanzó la plenitud de que se le llenó el corazón de maldad. Y por eso fue que fue arrojado. Y entonces dice que esta maldad vino a un lugar. Y dice, fíjese cómo dice aquí en el verso 8. Entonces dije: esta es la maldad. Y dice que la arrojó al interior de la efa, y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé mis ojos y miré aquí dos mujeres.
salían con el viento en sus alas. 2 mujeres con alas. Esto me habla de ángeles femeninos. Y entonces dice que la llevaban con el viento en sus alas y tenían alas como las alas de la cigüeña. Cuando a uno le toca el privilegio de poder ver algún ser espiritual como lo es un ángel, algunos tienen alas y tienen unas alas muy grandes. Y dice que estas eran alas como de cigüeña y alzaron la efa entre la tierra y el cielo. Yo creo que de aquí viene la costumbre de que cuando dicen que cuando un bebé va a nacer lo trajo la cigüeña. Cosa curiosa, pero aquí aparece. Y entonces dice que alzaron la efa entre la tierra y el cielo. Y dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan la efa? Y él me respondió, fíjese a dónde la llevaron, a la tierra de Sinar, para edificarle un templo. Oiga, un templo que no era del Señor, un templo que era de la maldad, de la efa. Aquí está escrito, yo no lo estoy inventando, está escrito. Y cuando esté preparado, será asentado ahí sobre su base. Entonces, obviamente, lo que esta maldad, a donde la llevaron, la metieron en una especie de caja y la transportaron las ángelas y la llevaron a la tierra de Sinar. Y entonces en esa tierra de Sinar, la Biblia nos da testimonio en el pasaje que vamos a leer más adelante, que era en la tierra donde se estableció Babilonia. Entonces por eso le decía que empezó mal, acabó peor, porque lo que mal empieza, mal acaba. Mire qué tremendo que a nosotros empezamos mal aquí en la tierra y estamos acabando bien por la misericordia de Dios, porque nos rescató. Pero porque cuando llegó el mensaje de salvación, no lo resistimos, sino que lo aceptamos. Pero ¿qué cuando el mensaje de salvación llega a una persona y no lo recibe? Dice, el que no me recibe a mí, no recibe al que me envió. Entonces llega la maldad y dice, yo sí lo recibo, yo aquí sí lo recibo. Entonces hay 2 formas de poder tener experiencias espirituales. Una por parte del reino de Dios, otra por parte del reino de la maldad. Hoy en día está esa gran confusión. ¿Cómo vamos a saber qué pertenece a la maldad y qué pertenece al reino de Dios? Para esto se necesita ser instruido, para eso se necesita la palabra de Dios, para eso se necesita el Espíritu Santo. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto, que aquí apareció un lugar donde fueron a prepararlo con un templo. Ahora nosotros sabemos que a lo que nosotros llamamos templo, la casa o el edificio donde la iglesia nos reunimos, porque la iglesia somos nosotros, le llamamos iglesia al edificio, pero realmente la iglesia somos las personas. Pero cuando vamos al edificio, a eso que llamamos templo, que le llamamos la casa de Dios, es para buscar al Señor, es para recibir instrucción, es para conocer la palabra, es para alabar a Dios, para adorarlo, para tener encuentro con Él. El Señor dice que busca adoradores para que aprendamos a ser adoradores. Pero este templo que hicieron en la tierra de Sinar, ahí había ángeles, pero femeninos. Notemos una cosa, no somos discriminadores de sexo. Dios lo mismo tiene salvación para el hombre que para la mujer. Yo no estoy hablando de una discriminación por sexo, estoy hablando del ámbito espiritual. Estoy hablando de Dios y del reino de la maldad. Estoy hablando de que en los ángeles de Dios, cuando usted ve en la Biblia, yo no he podido ver ángeles femeninos al servicio de Dios, pero he visto ángeles masculinos al servicio de Dios, como Miguel, como Gabriel, como maravilloso, porque la Biblia los menciona. Y un ángel de Dios, los 3 ángeles que vinieron a visitar, 3 varones vinieron a visitar a Abraham, y dice que eran ángeles. Pero el único pasaje donde yo veo ángeles femeninos es aquí, donde está la maldad. Ahora recuérdese que la iglesia es una entidad
que es conocida en nuestro lenguaje como femenino, pero vamos, hombres y mujeres. Y ya no es que sean separados hombres y mujeres, sino que el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Entonces Dios nos llama a ser uno. Pero aquí en este pasaje que estamos viendo acerca de ese templo de Sinar, ahí lo que había era un templo donde había visitaciones de ángeles mujeres. Ahora, perdón si alguien piensa que estoy como discriminando, no es ese mi propósito. Estoy solamente explicando lo que está aquí en la Biblia, lo estoy leyendo, ni siquiera es mi interpretación, está escrito. Pero vean Génesis capítulo 11 y verso 1. Hablando de esa tierra de Sinar, ¿qué es lo que hicieron ahí en Sinar? ¿Qué fue ese templo que hicieron? ¿Qué fue ese lugar donde había visitación angelical femenina? ¿Qué era esa Efa? ¿Qué era lo que acontecía? ¿Qué era lo que estaba por suceder? Mire, Génesis capítulo 11 y verso 1. Notemos la diferencia, que son dos reinos muy diferentes, donde Dios envía mensaje y donde envía la maldad mensaje. Entonces dice Génesis 11:1, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, obviamente en aquel tiempo. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, allá donde fueron a preparar el templo. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillo y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Me voy a tener tantito aquí. Notemos una cosa, que cuando el apóstol Pedro está hablando acerca del edificio de Dios, dice que es hecho con piedras vivas, los cuales somos nosotros. Pero aquí no mencionan que utilizaron las piedras. Aquí lo que utilizaron son los ladrillos. Ahora, aquí enseguida mi casa tiene toda la entrada al vecino y todo lo acomodaron de pura piedra. Y yo he visto los arreglos que hacen con ladrillos y los arreglos que hacen con piedra. Cuando usted ve ladrillos, todos son iguales. Las mismas medidas, simétricos, todos parejitos. Entre más parejitos están, mejor se ven. Pero las piedras no son así. Las piedras, cada piedra es diferente. Y es que así es la iglesia. Cada persona somos diferentes. El evangelio nos trabaja cada uno como somos. No anda haciendo ladrillos, anda haciendo piedras vivas para el edificio de Dios. Pero aquí en Babel utilizaron ladrillos. Quiere decir que todo era igual, que era como rutinario. Yo no sé, hay personas que les molestan mucho las rutinas y hay personas que estamos más acostumbrados a la rutina. Hay personas que no les gustan los cambios, hay personas que sí les gustan los cambios. Pero note que en el ámbito espiritual estaban poniendo ladrillos y dice que los estaban cosiendo. Ahora, cuando usted ve ladrillos, usted se puede dar cuenta que en Egipto utilizaban para hacer ladrillos. Esto a mí me habla de una religión pagana. Y no utilizaron la piedra. Esto a mí me habla del evangelio. El ladrillo y la piedra tienen una forma de identificar que una es religiosidad y la otra es evangelio. Es una manera de vivir. Dios a cada persona la ama tal y como es. Solamente que le tiene que hacer sus pulimientos. ¿Se acuerda que cuando David fue a pelear con Goliat, no agarró ladrillos? Agarró piedras. Pero agarró piedras lisas de un río, piedras que habían sido ya trabajadas en el río, donde cuando llega la corriente en un río arrastra las piedras y entre piedra y piedra a veces se golpean, pero lleva una finalidad de dejarlas como tortuguitas bien lisitas. Y cuando las piedras quedan bien lisitas, para el que usa la onda, son piedras excelentes porque las puede manejar de una manera con puntería que se vayan exactamente donde pegan. Yo utilicé en mi tiempo resorteras y cuando agarraba canicas no fallaba, donde ponía el ojo ponía la canica. Pero cuando agarra uno piedras diferentes, le tiraba a veces con la resortera y en vez de pegarle a donde le quería pegar, le erraba más fácilmente. Entonces me pude dar cuenta en esta porción de la escritura que hay una diferencia.
entre lo que hace la religión y lo que hace el evangelio en la vida de las personas. Bueno, nunca he visto una persona que utilice ondas para aventar ladrillos, ni he visto nunca una persona que use ondas ni resorteras para aventar ladrillos, pero sí para aventar piedras lisas. Y cuando en la Biblia vemos los honderos, vemos que son personas certeras. Bueno, Dios de alguna manera trabaja en nuestra vida para hacernos vasos útiles en sus manos. Gloria a su nombre por ello. Pero bueno, volvamos al tema de la edificación, porque dice que usaron el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue ¿hasta dónde? Hasta los cielos. ¿Sabe usted una cosa? Ellos estaban buscando en Sinar que se hiciera un templo para alcanzar una dimensión espiritual en los cielos. No es lo mismo que uno diga, voy a subir a lo alto, a que le digan como le dijeron a Juan en Apocalipsis, sube acá. La iglesia debe ser una iglesia que no esté buscando sus métodos para hacer la voluntad de Dios, sino obedecer las instrucciones de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, ellos edificaron una ciudad y una torre cuya cúspide llegara hasta los cielos, y hagámonos un hombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor. Ahora, note una cosa, no están edificando el templo del Señor, estaban edificando el templo de la maldad, de la iniquidad. Y cuando Dios vio que todos se pusieron de acuerdo para edificar ese templo de la maldad, para llegar a los cielos, vino el Señor. Y aquí la palabra Señor es Jehová. Vino el Señor y descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Ahora, nada de lo que se propongan hacer les será imposible, porque Dios tiene principios que el diablo bien conoce y la maldad también. Que cuando todos se ponen de acuerdo, nada de lo que se proponga será imposible. Pero en la iglesia, para llegar a la unidad, ay Dios, ¿cómo batallamos a veces? A veces batallamos hasta en el hogar. A veces estamos cada quien con sus opiniones, cada quien con su manera. Pero mire, ni los que están edificando la torre de la maldad se ponen tanto en desacuerdo, sino que facilito se ponen todos de acuerdo. Oiga, hasta para entrar al templo. Nomás suenan las campanadas y la gente ya está ahí. Y aquí suenan el chofar y van llegando uno ahorita y otro más tarde y otro ya a la salida, la bendición, dicen. Pero bueno, eso es otra cosa. Dice aquí entonces, como todo lo que se han propuesto, puesto que hablan una misma lengua y tienen un mismo parecer. ¿Usted no ha oído a gente cuando ora? Cada persona oramos diferente, ¿verdad? Jesús un día dijo acerca de la oración, cuando oréis no hagáis repeticiones vanas. Por eso a veces nos cuesta tanto trabajo orar cada quien en nuestra manera. Dios lo que quiere ver es qué es lo que sale del corazón de la persona, no estar haciendo repeticiones de palabras que no dicen nada, más que una repetición, un ejercicio repetitivo de frases, que a veces ni se entiende lo que se está diciendo. Pero eso lo hacían ahí, en Babel. Y lo que se hace en la casa de Dios es, abre, hijo mío, tu corazón, quiero ver qué es lo que hay dentro de tu corazón. Y cada quien va a decir lo que cada quien, porque somos piedras, no ladrillos. Entonces dice, vamos y bajemos, y ahí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor. La maldad los juntaba a todos para que todos hicieran uno, y vino el Señor y les desbarató todo. Oiga, no fue el diablo, fue Dios. El Señor dispersó
desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué? Porque estaban edificando Babel. Babel, de ahí viene la palabra Babilonia, que quiere decir confusión. Porque era la confusión, porque creían que con su religión podían subir y meterse al cielo a una puerta espiritual, donde podían tener ellos relación con ángeles femeninos que tenían que ver con misiones de la maldad. No es lo mismo que lo que hizo Jacob cuando se acostó a dormir en la noche en un lugar que tuvo una piedra por cabecera y soñó una escalera donde había una puerta en el cielo, pero ángeles de Dios bajaban, subían, bajaban, traían, llevaban peticiones, bajaban respuestas, llevaban peticiones, bajaban respuestas. Ellos querían hacerlo a su manera, pero en otro reino. Oiga, nosotros tenemos que aprender a distinguir qué es el reino de Dios y qué es el reino de la maldad. El reino de la maldad no aparece enviando mensajes destructivos, sino de unidad. Notemos eso. Por eso es que es tan confuso, porque aparece en bondad, no siéndolo. Porque lleva un plan que era hacer habitación de demonios, de aves aborrecibles, porque eso es lo que dijo el ángel del Señor. Entonces cuando llegó este mensaje que traía Juan de Apocalipsis, de que cayó Babilonia, mucha gente se iba a escandalizar, sobre todo los reyes y los comerciantes, porque les venían a arruinar todo. Pero ¿acaso no vino el Señor y les desbarató todo lo de la torre, poniéndolos a cada quien por su lado? Porque no era el reino de Dios lo que se estaba haciendo, sino el reino de la iniquidad en Babilonia. Hoy en este tiempo todavía existe esa confusión. Pero por algo hay una profecía que le dejaron ver, cayó Babilonia, la gran ramera, cayó la gran Babilonia. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás de ello son demonios. Pero Jesucristo tiene un reino que no se contamina. Y ahí hay miriadas y miriadas y hay verdadera unidad. Pero hay una unidad de acuerdo al principio de Dios. Jesús dijo, mi Padre y yo uno solo somos. El que me recibe a mí, recibe al Padre. Y cuando Él se va de esta tierra, llega y envía al Espíritu Santo, el que lo recibe a Él, lo recibe a Jesús. Hay una unidad, hay una armonía, pero verdadera. La maldad quiere una unidad, pero no es la de bendición. Es una unidad de maldad. Ahora, espero que con esto no lo esté confundiendo, sino que lo vayamos pudiendo distinguir. Dice el verso 9, por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de ahí la dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. De ahí salieron todas las religiones. Cada quien para donde fue. Antes toda la tierra era de una sola lengua, ahora eran todos, cada quien con sus lenguajes. Y cada quien por su lado. Entonces, nosotros nos damos cuenta que una cosa que necesitamos nosotros para este asunto es ver qué es lo que cómo Dios ve las cosas. Porque si la vemos como opinamos cada uno, pues va a haber multitud de opiniones. Pero ¿de qué nos servirían las opiniones de cada uno? Los que nos conviene saber la opinión de Dios. Entonces Dios le tuvo que enseñar aún a sus profetas a distinguir. Mire, vamos a Jonás capítulo 4 y en el versículo número 11. Sé que está avanzando el tiempo, pero ya me voy a llegar a la parte de la conclusión. Mire, Jonás 4:11. Cuando Dios envía a Jonás a Nínive, que era de donde iba a salir la instrucción para Babilonia, dice que Jonás no quería ir porque como era profeta podía ver el futuro. Y él no quería que nadie se salvara de esa nación. Y Dios lo estaba mandando para llevarles a mandar un mensaje de juicio con el propósito que la gente se arrepintiera. Y Jonás sabía que Dios era así.
Pero cuando lo mandó a hacer eso, no quería ir, por eso agarró y se fue para Tarsis. Pero lo hizo volver después de toda la travesía, y entonces dice así, Dios explicándole a su profeta. Ay, mire qué bueno es Dios, hermano, dando explicaciones cuando no tiene ni por qué hacerlo. Le dice, ¿y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad de la cual más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, donde hay además una gran cantidad de animales? Oiga, ¿cómo que los habitantes de esa población, que eran 120,000 personas, no sabían distinguir la derecha de la izquierda? ¿A qué se refiere eso? Bueno, hay otras versiones de la Biblia, como la Biblia del Pueblo de Dios, que es una versión que en vez de decir a la derecha o a la izquierda, dice el bien y el mal. Por ejemplo, Jesús un día dijo que cuando viniera el pastor a reunir a sus ovejas, pondría a la derecha, ¿a quiénes? A las ovejas, y a la izquierda, a los cabritos. Y a los de la derecha les diría, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los de la izquierda les dirá, no los conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno. ¡Qué tremendo! Entonces la derecha y la izquierda es saber distinguir entre el bien y el mal. Es lo que dice esta versión, LPD, la Biblia del Pueblo de Dios, dice, y yo no voy a conmoverme por Nínive, la gran ciudad donde habitan más de 120,000 seres humanos que no saben distinguir entre el bien y el mal, y donde hay además una gran cantidad de animales. Entonces aquí se deja ver que hay tres especies de simientes, los del bien, los del mal y los animales. Santo su nombre. Ay, hermano, pero los animales, ¿qué? No, son las actitudes de la naturaleza necia. Dios habla de tres naturalezas: los hijos de Dios, los hijos del diablo y la naturaleza humana, que dice que nosotros teníamos naturaleza carnal o animal, porque el hombre se mueve por sus instintos. Entonces Dios dice aquí, dice, no había yo de conmoverme por esa gente que no saben distinguir. Hoy en día mucha gente no sabe distinguir entre la maldad y el reino de Dios. No podemos mezclarlos. No podemos atribuirle a lo de Dios que es de la maldad, porque es como una blasfemia contra Dios. Ni tampoco podemos adjudicarle las cosas del diablo a Dios, porque pues también caeríamos en la misma falta. Dice la Biblia que él se transfigura como un ángel de luz, el diablo, con el propósito de engañar. Y Dios conoce el trasfondo de todas las cosas y tiene compasión y se conmueve. A Dios le duele el sufrimiento de la tierra, pero Él envía su palabra, y si no se la reciban, ¿qué más puede hacer? No va a agarrar robots. Hoy en día se están preparando un ejército de robots que no tienen sentimientos ni emociones ni nada, se dejan mover conforme a juicio decretado que les grabaron, con pensamientos, con acciones, pero robots. Imagínese que Dios anduviera buscando robots para adorar. ¿Cómo adoraría usted si fuera robot? Imagínese usted. Padre, te alabo. ¿Cómo suena eso? A que le diga, Padre, te amo, Señor, te alabo, Padre mío. Y sale de su corazón cosas que le expresa, que tocan el corazón de Dios. Pero una voz robótica, porque nomás rebotaría. Oiga, así estaba Nínive. No sabían distinguir entre el bien y el mal. ¿Y sabe que hoy en día la gente no sabe distinguir entre lo que es un profeta y un adivino? Hay gente que todavía el adivino cree que es Dios. Y hay gente que ve al profeta de Dios y dice, este es adivino. Lo traen volteado. Cuando Dios nos dio a nosotros una promesa que íbamos a mudarnos a una casa, yo había tenido un sueño donde yo veía que había un problema eléctrico en la casa. Entonces mi hijo Eduardo, él estaba trabajando en ese medio de la electricidad, y entonces él empezó a revisar todo el cableado aquí en la casa, todos los enchufes de la luz, y me dice, oye papá, fíjate que todos los cables están volteados.
Y empezó imagínense que hubiéramos hecho para meternos en la casa y con los cables todos volteados. Yo no soy electricista, probablemente solo no funcione, pero a lo mejor al rato se quema hasta la casa. Si no se arregla, pero lo arregló. Entonces mire, traer los cables volteados, llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo que es de Dios como que fuera malo, y a lo que es del diablo llamarlo como que es bueno, a lo que es de la maldad como que es bueno. Necesitamos discernimiento de espíritu. Por eso Dios, hermano, envió al Espíritu Santo. Jesús dijo, no los voy a dejar porque van a venir, los envío como ovejas en medio de lobos. Y va a haber falsos ministros, y va a haber falsos pastores, y falsos hermanos, y unos a otros se van a traicionar, y se van a entregar, y van a acabar en las cárceles. Pero no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador, el Espíritu de Dios, bendito Espíritu de Dios, que viene y como un día me dijo a mí, iba a orar por una persona que está endemoniada, y ahí va yo con la costumbrita que muchos tenemos, de llegar así, de primas a primeras, poner la mano para orar por alguien. Y ahí venía yo para orar, poner la mano a un endemoniado para liberarlo. Y cuando me dice el Espíritu, no lo toques. Y yo, ¿no lo tocó? No. No estaba más enchamucado que otra cosa. No le quería, el Señor no lo quería liberar. Y yo que me creía más bueno que Dios lo quería liberar. Es que no es para todos la liberación. Necesitamos tener discernimiento de espíritu para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Hoy en día necesitamos darle una pasadita a este capítulo 18 de Deuteronomio, en el verso 9. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 18 y versículo número 9. Ya me quedan 5 minutitos, pero ahí vamos a entrar. Fíjese cómo dice aquí la Biblia. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de las naciones. Y nosotros salimos de un país a otro país. Y si salió de México para ir a España, cuando regresa llega pronunciando la Z en todas sus veces. Porque aprende uno la costumbre de otras naciones, en vez de mantenerse lo que uno es. Imagínese, como cristiano sale uno al mundo y al rato ya anda con todos sus dicharajos del mundo en vez de mantenerse con sus dichos de Dios. Mire cómo dice aquí, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de sus naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. ¿Qué es la adivinación? Aquella persona que se hace pasar por un profeta de Dios y la gente se la traga bien fácil. Porque dicen, me están mostrando y está adivinando. Porque hay un espíritu de adivinación que le revela cosas y son verdaderas. Pero que Dios no está en medio de ello. Dice, no practiques la adivinación ni hechicería, ni sea agorero o hechicero, o encantador, como los magos, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable. ¿A quién? ¿Al pastor? Al Señor. Y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará esas naciones de delante de ti. A ti te dice, serás intachable delante del Señor tu Dios. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican la hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Ay, ¿qué tiene de malo que a mí me echen las cartas? Pues para usted a lo mejor nada, pero para mí el Señor me dice que quiere que sea intachable, que no tenga esa clase de tachas. A mí Dios no me lo permite.
Un día una persona me dijo, ¿quieres? Yo conozco a doña Chona, mira, vas con ella y te dice la verdad. Le dije, prefiero vivir ignorante, pero yo no voy a ese lugar. Mira, a mí me sacó sal del brazo y me sacó agujas y yo no tenía nada, pero ella me la sacó porque alguien me estaba haciendo hechicería. Le dije, pues yo no quiero saber de hechicerías, ni cómo se sanan, ni cómo se quiten. Yo para eso le oro a Dios. Y todavía no era lleno del Espíritu Santo, pero ya conocía de Dios. Le dije, eso para mí no es. Pero a cuánta gente se la cuentearon y sí lo aceptó como bueno. Y dice el Señor, están contaminados por Babilonia, confusión. ¿Qué quiere decir? Perdóneme, pero ahorita me llegó aquí a la mente, porque no quiero que después me vaya a decir, Señor, te di mi palabra, ¿por qué no la dijiste? Pero ¿sabe dónde viene la palabra Vaticano? Investíguelo. No le voy a decir para que no se ofenda, pero investíguelo. ¿Qué significa la palabra Vaticano? Vaticinio, ya se lo dije. ¿Y qué es eso? Adivinación y agorería. Centro de agoreros. ¿Qué está diciendo, hermano? Averígüelo. Investigue si hablo verdades o soy mentiroso. El Evangelio es para trazar la verdad, no para hablar mentiras. Dice entonces en el verso 15, un profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo, dijo Moisés, te levantará el Señor tu Dios, a Él oirás, hablando de Cristo. Un profeta como yo. Por eso cuando llegó Jesús decía, ¿tú quién eres? Eres el profeta que había de venir. Porque estaba escrito por Moisés que un profeta de en medio de ellos y de sus hermanos levantaría al Señor. Un profeta. Hay gente que ve un profeta y dice, este es adivino, ese por Belzebú echa fuera los demonios, cayendo en blasfemias. Cuando está escrito por parte de Dios, cuando le dijo a Moisés que iba a levantar un profeta en medio de todos ellos para que les hablara de parte de Dios. Mire, hermano, hay mucha confusión en este tiempo. Mire, hermana, hay mucha confusión. Cuidado con la revelación. Siempre tiene que estar siendo puesta a prueba. No porque alguien viene y dice, el Señor me muestra, porque yo he oído cada desatino. Me ha tocado ver personas que dicen, Dios me dijo que usted va a ser para mí. Y la pobre muchacha espantada, queriéndose mejor morir que casarse con ese terrible buitre. Dios me dijo. Pues deje que Dios le diga también a ella. Nunca se deje manipular su voluntad porque vino alguien y le dijo que Dios dijo. Mejor órele a Dios y diga, Señor, confirma tu palabra si eres tú que estás hablando. Creo en la profecía, creo que tú hablas y creo que tú eres un Dios que si te pregunto me vas a contestar. Dime tú qué dices, Señor. Porque de que hay vividores y abusivos. Dios me está mostrando. Los brujos hacen eso. Los adivinos hacen eso. Pero los hijos de Dios dicen, no. Deja que Dios te confirme. Y si Dios te lo confirma, amén. Y si no te lo confirma, no me hagas caso. ¿Por qué? Porque así está escrito. Entonces hay una confusión muy grande. ¿Cómo Dios va a tratar toda esa confusión? Mire, ¿qué le pasó a Babilonia según lo que empezamos a leer? Cayó Babilonia y dice que le iban a caer plagas. ¿Cómo trató Dios a Faraón mandando a Moisés con 10 plagas? ¿Cómo va a tratar a Babilonia en este tiempo? Toda esa confusión con plagas. 7 plagas postreras. Usted lo puede ver en Apocalipsis 16, ahí vienen todas las plagas, las 7. Y usted puede ir a Éxodo y allá va a encontrar las plagas que mandaron en el tiempo de Moisés, allá por el capítulo del 7 al 10 de Éxodo. Allá va usted a encontrar las 10 plagas que les mandaron. Pero a Babilonia le manda en el capítulo 16 de Apocalipsis las plagas que vienen. 7 plagas postreras de la ira de Dios por tanta confusión y por tanto desastre. Y ahí vienen los porqués de cada plaga. Pero ¿sabe una cosa? ¿Para qué nosotros tener que experimentar eso? Mejor digamos al Espíritu Santo,
Ya la sangre de Jesús me ha limpiado. Si tú no has recibido a Jesús, pide la sangre de Jesús sobre tu vida. Todo aquel que invoque el nombre del Señor y sea verdadero, será salvo. Dile, Señor, yo creo en ti. Te entrego mi vida. Límpiame con tu sangre mis pecados, que son muchos. Que ni yo mismo creo que pueden ser perdonados. Perdónamelos tú. Y cuando termine de hacer esa oración, dígale, ahora Espíritu Santo, ya me limpiaron la sangre de Jesús mis pecados. Ven a mi vida y lléname. ¿Sabe que hay mucha gente que sí cree en Jesús, pero no acepta que necesita ser lleno del Espíritu Santo, que lo bautice el Espíritu Santo, donde hay dones? Y uno de ellos es el discernimiento de espíritu, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la profecía, el don de lenguas. Mucha gente dice, no, ¿para qué quiero el don de lenguas? No blasfemen. Mejor dígale, Señor, ni entiendo qué es eso, pero si existe, dámelo a mí también. Porque hay gente que antes de que sepa de qué se trata, primero empieza a blasfemar. Y acuérdese que hay blasfemia contra el Espíritu Santo que no va a poder ser perdonada nunca. Entonces mejor hay que detenerse y decir, Señor, no entiendo que están hablando de eso, de que hablan así muy raro, pero si son lenguas tuyas, dámelas. Pablo decía que había lenguajes angelicales también, no nomás idiomas terrenos. Sí, ciertamente las lenguas abarcan el lenguaje diferentes idiomas, pero algo mucho más glorioso, que es lo que hablaron cuando llegó Pedro a hablarle a Cornelio, que estaba toda la casa reunida, y cuando les empezó a hablar de Jesucristo, ya se entendían. ¿Qué necesidad tuviera hablarles en otro lenguaje? No era lenguaje, dice que glorificaban a Dios en otras lenguas. Hay lenguas angelicales, tienen una finalidad, tienen un propósito. Si no lo entienden, no lo juzgue, mejor dígale, Señor, si a otros lo hablan y me lo quieres dar a mí también, yo estoy aquí. Y va a decir el Señor, ese don ahorita no lo quiero, lo que quiero que tengas es discernimiento de espíritu para que distingas entre el bien y el mal. ¿Estamos claros hasta aquí? No los dejé confundidos. Déjeme decirle, distinga entre lo que es un profeta y un adivino. Y si están confusos, dígale, Señor, tu palabra dice que por sus frutos los conoceremos. No se pueden arrancar uvas de los abrojos. Quiere decir que cada fruto es conocido, cada árbol es identificado por el fruto que da. Hermano, ¿y cómo sabe usted que esas son toronjas? Y esos limones, y si casi están del mismo tamaño, porque se ven igual y del mismo color. Sí, pero no saben igual. Tienen diferentes funciones. Necesitamos nosotros también distinguir si es un adivino, si es un profeta, si es Dios o es la maldad, si es lo que estamos recibiendo, un ángel de Dios o un ángel de la oscuridad. ¿Cómo le voy a hacer? Para eso está dado el Espíritu Santo. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, hoy lo puedes recibir si te dejas limpiar por la sangre de Jesús. Yo quiero hacer una oración para que el Señor traiga a la vida tuya la limpieza de la sangre, pero también para que te prepare para que cuando venga el Espíritu Santo, a los que son verdaderos se los da. Y no te detengas a decir, no todos hablan lenguas, no te pongas a poner pretextos ni excusas, solamente cree y recibe. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, los que me están contemplando, algunos de ellos ya tienen la limpieza de la sangre y tienen, Señor, la llenura del Espíritu Santo. Y te doy gracias por ello. Pero quizás algunos otros no lo tienen. Pero yo te ruego, Señor, que conforme a la fe que mueve a cada uno de los que se acercan para escuchar tu palabra, esa semilla, Señor, se introduzca en sus vidas de tal manera que les provoque el deseo de ser limpiados, perdonados de sus pecados. Tu palabra dice, venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Cuando tú llegas y le confiesas a Dios, le dices, perdóname, Dios mío, lo hice en los tiempos de la ignorancia, de la necedad, de mi pecado, de mi actitud
brutesca en la vida, como si fuera un animal, pero ahora que me has recuperado el entendimiento, te pido perdón. Límpiame con tu sangre y yo la recibo, Señor, para limpieza. Y tú, Espíritu Santo, que conoces la verdad en lo íntimo, si ves que soy verdadero, ven a mi vida y lléname. Dame de esos dones que tú tienes para que yo pueda crecer y me pueda desarrollar en el Evangelio, en la llenura de tu Espíritu Santo, y puedan los dones que tú tienes ayudarme a desenvolverme en esta vida sin caer en los engaños. Cuando tú haces esta oración, puedes tener la certeza de que si por algún motivo ahorita no hablaste las lenguas, sigas insistiendo hasta que se empiece a evidenciar o sueños, o visiones, o lengua, o profecía, o algo, sanidades, milagros. Todas esas riquezas Dios las tiene para ti, las tiene para mí, para todo aquel que invoque el nombre del Señor con un corazón humilde y sencillo, sin querer andar buscando hacer riquezas, ni fama, ni fortuna, ni nada de esas cosas que los reyes de la tierra han alcanzado. Deja que sean las añadiduras que Dios te traiga a tu vida cuando Él las juzgue correctas, cuando vea que tienes la actitud equilibrada para no caer en un idólatra, para no caer adorando al becerro de oro, sino para que siga fluyendo la gracia de Dios en tu vida. Que tu enfoque y el mío sean el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras que nos persigan y nos alcancen si quieren, pero que nosotros sigamos hasta el fin, porque la Biblia dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Te bendigo con esta palabra. Dios te bendiga. Les mando un abrazo a todos mis hermanos, mis hermanas que generalmente nos reunimos. Dios me los bendiga, me los guarde. No se olvide de después de esta transmisión, al cerrarla, comuníquese si quiere ver cómo fluyen los dones del Espíritu en medio de las visiones, de las cosas que acontecen durante el servicio, con mi hermano Enrique Illanes Cabral, para que pueda darle la oportunidad a los que tuvieron visiones y usted pueda ver que hasta testimonios de sanidades Dios tiene en medio de su iglesia. Te bendigo y te mando un abrazo y te mando un beso santo en el nombre de Jesús. Bendecimos de parte de mi familia. Aquí está mi esposa también levantando sus manos, aventando abrazos al aire. Y te bendigo y te bendigo y te bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo. El Señor es el Padre, Jesús es el Hijo, Cristo es el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.